Esto es el Podcast Promedio. Con Ana Paula Corpus, @la Corpusita. Y con Iván González, @unpapapromedio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Podcast Promedio. Yo soy Ana Paula Corpus, @la Corpusita. Y yo soy Iván González, @unpapapromedio. Para el día de hoy tenemos un episodio diferente, un episodio especial que tendría que estar para Día de Muertos, pero dijimos Día de Muertos como que no suena muy bonito. Aunque tiene que ver porque la idea es compartir lo que nos pasó a nosotros con nuestros familiares cercanos a quienes les queremos rendir un tipo de tributo. Y es por eso que hoy contaremos nuestra historia, que nos ha costado trabajo el puro hecho de decidirnos, pero creemos que es un buen homenaje. Ani, ¿tú te imaginas cómo sería irte de este mundo enojado con tus hijos, enojada con tus hijos o con tus papás? ¿A ustedes les ha pasado? ¿Cómo sería si el día de hoy se pelean con sus papás, con sus mamás y no los vuelven a ver porque por alguna razón ahí acaba todo? ¿Cómo te irías con eso? ¿Cómo te quedarías? ¿Te quedarías en paz? Tenemos dos historias diferentes y aunque hay mucho amor de por medio, creo que ninguno tiene esa paz que quisiera tener a pesar de que fueron relaciones muy buenas. Ani, ¿qué pasó? Tú cuenta la historia primero con tu papá. Bueno, mi papá falleció hace ya casi 4 años, un 29 de diciembre, en esta ola catastrófica del COVID. En diciembre, esta tercera ola, no me acuerdo qué ola fue, en esas épocas terribles del diciembre del 2020, falleció de COVID. Bueno, eso es lo que pensamos, Sí. porque nunca me confirmaron que fuera COVID, pero sí, un día vi a mi papá, fuimos a trabajar, lo vi cansado, lo vi agotado, muy lento, y le pregunté, papi, ¿qué tienes? ¿Por qué te veo así? No, es que no dormí nada bien, porque él pues padecía de eso, ¿no? No dormía bien. No dormía bien, era como, le gustaba trabajar de noche, es como mi cuñado, que vivían de noche, no bebían, Ajá. vivían y también bebían, Mi pero papá no. vivían de noche y aprovechaban ese tiempo como para crear. Mi suegro músico, director de orquesta, y en las noches era cuando aprovechaba para hacer las partichelas, Escribir música, hacer arreglos, organizar la música que tenía que al día siguiente dirigir, estudiar, lo que sea, se desvelaba. Pero siempre, desde que yo era chiquita, recuerdo que le costaba mucho trabajo dormir y por lo tanto también de pronto despertar, ¿no? Bueno, el punto Pero es que regresando a ese punto, lo vi cansado pero y... pausa, es que o sea, tengo como esa imagen. Llegaron a nuestro departamento después de trabajar y se quitó los zapatos porque estábamos como en esa temporada de COVID donde quítate todo casi casi, que ahora parece tan ridículo, y se quitó los zapatos y pasó y estaba yo sentado como el baño estaba aquí, la puerta de entrada acá y yo estaba acá. Entra mi suegro, me volteé a ver, ¿qué onda, mano? ¿Cómo me veo? Y me acuerdo que le digo, pues sí se ve madreado, ¿no? Como de una gripa o qué, o de mucho sueño. Me dice, no dormí nada. Y digo, sí, sí se ve, ahora sí, ¿no? Y ya siguió y ahora sí nos sentamos a comer. Sí, se veía cansado, se veía agotado, pero no tenía gripa, me dijo, no tengo dolor de garganta, no tenía fiebre, pero estaba agotado. De repente lo veo con la cría más grande, jugando y todo, y ya no me latió. Dije, uy, no lo veo bien. Le dije, papi, yo creo que, pues mejor vete a descansar, ¿no? Ya comimos. Para empezar, él no quería ir a comer, y yo fui la que le dijo, no, papi, vamos a comer, que te extraño, no sé qué. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, sí me voy. Eran vísperas de Navidad, era un 19 de diciembre, entonces andábamos medio planeando qué íbamos a hacer de Navidad, si nos veíamos, si no. Y total, se fue, lo abracé y me quedé muy preocupada. No sabíamos qué onda. Me dijo, yo mañana me voy a ir a hacer prueba, a ver qué onda. Nunca se fue a hacer prueba, él vivía en el Ajusco, en la Sí fue, montaña. pero no encontró en donde estaba y no eran tan accesibles como Ajá, ahora. y entonces eso fue el domingo, o sea, eso fue sábado, al día siguiente fue domingo, se quedó en su casa, le escribí todo el día, me dijo, aquí ando, me siento pues cansado, pero ya comí, etcétera. El lunes lo mando con su cardiólogo. Le digo, papi, ve a ver a tu cardiólogo, porque tenía su doctor que le checaba el corazón, y ve qué onda, ¿no? Y fue al hospital, el cardiólogo para empezar nunca lo recibió, pero bueno, le dijo, ve a hacerte un análisis de sangre, una tomografía de tórax. Vale la pena, no vamos a decir el nombre de este desgraciado al cual le mentamos su madre más de una vez,
porque fue una persona que era considerada por mi suegro como uno de sus amigos y creo que su ignorancia y su confianza con la situación le hizo que le diera la espalda a mi suegro. Sí. Pero bueno, como parte de los descuidos que tuvo, fue que no le mandó una prueba de si tiene COVID. Le mandó la prueba que hacían de sangre donde te decía si habías tuviste. tenido. Entonces desde ahí fue como de... Y salió negativa, salió obviamente. negativa, exacto. Pero la tomografía de tórax salió que ya tenía una filtración o infiltración, no sé cómo se llama. Infiltración En los pulmones. Y entonces le dije, tenía oxigenación súper baja, tenía oxigenación, hijo, no me acuerdo los niveles, como pero... 70 y No, tantos, tenía ¿no? 87, ¿no? Y entonces... 87 no estaría como tanto. No, pero es que en ese momento te decían, 87 es vete al hospital. Y entonces mi papá, de Bueno, subida sí. a su casa, me dijo, pues tengo 87 de oxigenación. Pero le dije, papi, ¿y por qué te regresaron a tu casa? Estabas en el hospital, ¿por qué te regresaron? No, pues nada más me dijeron que tuviera, pues que le tuviera atención y que, pues las medicinas que me dio el doctor, que le dejó una receta, ni siquiera lo checó. O sea, el doctor, el cardiólogo, le dejó una receta como de COVID, ¿no? Se fue a su casa y yo me empecé a preocupar porque dije, es que este señor no está pensando. Me empecé a mover, le hablé a mi hermano, le dije, oye, pasa esto con mi papá, creo que él no está entendiendo la magnitud del asunto, ¿qué hacemos? Nos empezamos a mover, a conseguir oxígeno, llegó el oxígeno, fue esa época tremenda de que no conseguías oxígeno, Y todavía, todo carísimo. como todavía estábamos en el punto, porque eso explotó el 2021. En el 20 de diciembre 21 fue cuando ya estaba imposible. El 19, no, el 20, como 23, 24 fue cuando empezó lo feo. Pero todavía mi cuñado logró, nos dio un teléfono, hablen aquí, tienen un tanque. Logramos conseguir el tanque grande, el grandotote, por 5,000 pesos. Y creo que al día siguiente buscamos otro y creo que también era como por 5,000 pesos, pero no lo tenían en ese momento, se iba a acabar uno y nos lo iban a dar. Ese nunca nos llegó, lo tuvimos que cancelar y ya después de ahí, otra mentada para los desgraciados que hicieron su agosto en esa temporada. Los tanques iban a 30, 40,000 pesos, Sí, 25. La misma persona que nos los había vendido en 5,000 nos lo estaba vendiendo en 20,000, 25,000 pesos. Sí, bueno, para no hacer el cuento largo, porque hay muchos detalles y muchas cosas dentro de esta historia, nos movimos, conseguimos el oxígeno, tuve yo contacto con una amiga mía doctora, con una prima doctora, y mi amiga doctora fue la que me dijo al día siguiente, porque yo no entendía, yo no podía ver a mi papá, yo tenía al bebé, estaba chiquito, me daba miedo, vivía en el Ajusco, lejísimos, a 2 horas de donde yo estaba, no lo podía ir a ver. Yo estaba un poco desesperada porque no sabía qué hacer y sabía que mi papá, vaya, ni el teléfono me contestaba porque ya no estaba bien, yo creo que no estaba 100% consciente de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces mi amiga me dijo, Ana Pau, tu papá ya tiene infiltración en los pulmones, llévenselo al hospital ya. Yo, no, pero Clau, o sea, no manches, nos mandaron a la casa y no sé qué. Me dijo, no, hospital. Conseguimos una ambulancia, los paramédicos dijeron, no, pues lo vemos bien, mejor que no se vaya a un hospital porque en los hospitales luego les va peor. Y mi amiga me dijo, Ana Pau, los paramédicos no son doctores, llévenlo a un hospital. Es que la decisión también se tomó porque el sábado lo vimos, el domingo se fue a su casa, buscó pruebas, no las encontró. El lunes se fue al hospital a ver a su doctor que le mandó esas pruebas chafísimas, se regresó con la oxigenación baja, hablaste con él y de ahí dijo, no, espérate, este está mal, vamos a subirle un tanque, dijiste, vamos a subirle un tanque de oxígeno. Le subimos eso, le subimos filtro, le subimos comida, pasé por mi cuñado, llegamos con él y eso es como parte de lo que nos hizo la alerta, que cuando entramos, mi suegro estaba en la sala, sentado, vestido con su traje, su gabardina, nunca se quitó los zapatos y como frente a la tele sin ver la tele, nada más. Y entramos, nos vio y ahora así como, ¿y ahora ustedes qué hacen aquí? Y así como ya o sea, un cambio muy radical. O sea, mi suegro era de los 4 abuelos, el más fuerte, norteño, de pueblo, fuerte. Sano, muy Sano, sano. y entonces eso fue fuerte. De ahí se quedó mi cuñado, todavía hablamos con una prima tuya que estaba enfrente COVID, le dijo, no, acuéstelo de tal manera que se desconecte de todo, pónganle el tanque, le pusieron el tanque a todo, que ese fue otro de los puntos que hizo llamar a la ambulancia, que el tanque nos iba a durar un día a ese ritmo como lo estaba usando. ¿Y qué hacíamos después si ya no había un tanque? Sí. Entonces se quedó tu hermano. Al día siguiente tu papá estaba peor, hasta le tuvo que inyectar tu hermano cortisona Sí, porque como aparte para es que estaba muy lejos él, desinflamar. entonces era muy difícil que lo fuera a ver un doctor, porque lo iba a ver un doctor, pero lo iba a ver hasta el día siguiente, entonces no había tiempo, no había como nada que hacer. Entonces ahí tomamos la decisión por la cuestión del oxígeno, por la infiltración que tenía, que me dijo mi amiga.
me dijo, llévenselo a un hospital antes también de que se saturen, De que se que ya saturen. se estaban saturando. Por un poco de ayuda aquí, allá, llamadas, tenacidad y necedad, conseguimos lugar en un hospital. Que no conseguimos. No conseguimos nada. O sea, se consiguió finalmente, Sí, pero, pero no- pero por quedarse ahí toda la noche Sí, esperando. pero no se consiguió. Eso también. Sí, no es por feo. eso, o sea, no, No es feo para la familia, pero no se consiguió por ningún favor. No, se quedaron esperando toda la noche hasta que se desocupó una cama en el de Chivatito, el hospital militar, y lo ingresaron, pero estuvo 10 horas en la ambulancia esperando lugar. Bueno, ni en la ambulancia, un ratito en la ambulancia y Llegamos después como a las, pasaron. lo recogimos como a las 8. Cuando llegamos a su casa, salió mi suegro hinchado. Las manos, unas bolas gigantes. Y como, ¿qué hacen aquí? No. Aquí hay algo que yo quisiera decir que no sé si es generacional o tú qué pienses, pero o es un problema de papás y mamás. Como en este sentido, tu papá como diciendo, no se preocupen, yo puedo, no se preocupen, como déjenme ir. No, y, Este hasta- y sentido no se quería ir. Por o eso, sea, pero es sí, lo mismo, o sea, ujú, como esta parte de no, yo estoy en control. Y fue justo que dijimos, no está sobre usted la decisión, ¿no? ujú. Ya Vámonos, tomamos o sea, la nos lo decisión. llevamos. Y es que esa parte estuvo como muy canija y es algo que me queda y me llevo también como lo mío, que ya luego pasamos a eso, pero es como papás tratamos de hacer, con la intención de no preocupar a nuestros hijos, tomamos decisiones en contra. Yo creo que no teníamos la misma información, pero mi suegro tuvo que haber dicho, oigan, No me siento no me bien. estoy sintiendo bien, ayuda. Y Sí. solo quizás hubiera habido alguna diferencia, no lo sé. Sí, o sea, es que mi papá no nos decía nada, todo, siempre que le escribía yo, estoy bien, y yo me di cuenta, porque ya no me hablaba por teléfono, que Y no ya no era estaba muy bien. coherente tampoco. No, No y te era muy contestaba, no te cortante, y contestaba. era cortante, y no me contestaba el Y teléfono, claro, solo me escribía mensajes. cuando te pones a ver que cuando llegamos, nada más hacía, ya no estaba, ya no tenía oxigenación suficiente como para tener estos razonamientos. Pero yo creo que dentro de del mismo contexto es que no quiero abusar de la historia, pero es que creo que es parte de. La ambulancia llega a las 11 al hospital. En el camino nos habían dicho unos tíos, ahí lo están esperando. Claro que no. O sea, sí, pero no. La situación estaba tan sobrepasada que no había esas consideraciones. No es que seamos una familia influyente, ni que... No, nada más dijo, hablé con un amigo que los puede recibir esta tía. Al final, nadie nos recibió y no es un tema contra la persona que nos ayudó. Simplemente estaban sobrepasados. Llegamos a las 11, esperar. En el camino veíamos, ¿a cuál nos vamos? A este, acá, todos buscando como lugar. Dijeron, No, váyanse. porque aparte mi papá no tenía seguro médico. No tenía seguro médico. Vámonos a Chivatito. Llegamos a Chivatito. A las 11 la ambulancia en Chivatito. Solo te atendían si llegabas en ambulancia. Si llegabas así, nos tocó ver una señora que estaba... Y le dijeron como, pues no, solo con ambulancia. La ambulancia estuvo de las 11 a las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana le dijeron pase. La dejaron pasar, estuvo yo creo que un par de 2 horas más y después de ahí le dijeron, ok, bájese y pase a la sala, una sala que era de 3x3, 4x4, donde había muchos enfermos, se baja todavía, como mi suegro, después de ahí estuvo con mi cuñado un ratito como viendo el papeleo, realmente no lo iban a aceptar, lo aceptaron porque hubo una baja y en ese momento se liberó una cama, órale, Y hasta las y, 7 de la y mañana. va el de la ambulancia, por eso, porque era la primera ambulancia en la fila. Y hasta las 7 de la mañana pasó. Ya después de ahí, Yo no lo pude ver, yo quería interceptar la ambulancia o algo para verlo, abrazarlo, pues es ese nervio de hija. No lo pude hacer, también decidimos no hacerlo, yo estaba pues cuidando a mi bebé en ese momento. Se queda ingresado, obviamente le quitan todo, nos llevamos su teléfono, se queda sin nada. Y la cuestión, esto fue un 23 de diciembre y las videollamadas famosas eran los martes, entonces teníamos que esperar una semana a la videollamada, al siguiente martes. Pero bueno, podías llamar al hospital a pedir informes para ver cómo iba la oxigenación, para ver cómo iba el paciente, todos los días hablábamos, muchas veces no conseguíamos contactar con alguien porque estaban saturadas las líneas, no contestaban o estaba ocupado y ocupado. Teníamos por ahí también un contacto de alguien que de pronto nos mandaba información, que me mandaban pues sí, la oxigenación como iba, que si ya le iban a quitar las puntillas, que iba mejor, iba mejorando la oxigenación, al final solamente tenía ya las puntillas del oxígeno, y iba a ser martes, yo iba a tener la videollamada, estaba yo muy emocionada porque iba a tener la videollamada, y de la noche de lunes a martes, es decir, martes en la madrugada, me hablan, tenía yo 1000 llamadas perdidas, porque aparte lo tenía en luna,
hasta que entró una llamada de mi hermano y me dijo, Ana Paula, me acaban de hablar del hospital, hay que ir al hospital ahorita con los papeles de mi papá. Y dije, madres, pues eso no es bueno, ¿no? Eran como las 4 o 5 de la mañana. Desperté a Iván, le dije, Iván, ayúdame, ¿qué hacemos? Iván corrió por mi hermano, que también vivía en el Ajusco y no tenía coche. Corrió por él, bajó por mí, me fui con mi hermano al hospital, llegamos a las 5:30, a las 6 de la mañana, todavía era de noche, o sea, todavía estaba oscuro. Y ahí pues solo pude pasar yo y salió una doctora a darme la noticia así de, pues, no sé qué pasó, lo dejé ayer bien, pero hace unas horas, ahorita en la madrugada, no pudimos hacer nada. Le dieron paros cardiorrespiratorios, es lo que me dijeron. El segundo ya no lo aguantó y pues también como que cuando se empezó a complicar la cosa, queríamos intubarlo y llevarlo a terapia intensiva, pero no había camas y pues ya no aguantó la segunda reanimación. Híjole, yo a mí se me cayó el mundo, le digo a Iván, como siento que el miedo más profundo desde que yo era chiquita se hizo realidad. Y fue muy fuerte. Fue como si estuviera viviendo un sueño, una pesadilla. Salí, yo lloraba, parecía loca llorando. Me decía la señorita, la doctora, por favor, no te lleves las manos a los ojos, no te lleves las manos, todo ese rollo de que no te podías llevar las manos a los ojos, a la boca, no te toques la cara, por favor. Y yo, no, horrible, horrible. Para mí fue una sensación aparte muy fea porque yo creo que me quedo con el trauma de que nunca supe cómo mi papá vivió esa semana en el hospital. No supe cómo fueron sus últimos días. Realmente no tengo una certeza de lo que pasó porque todo fue tan rápido, me lo dijeron tan rápido, no te daban más explicaciones, o sea, vaya, no había tampoco quizás más explicaciones. Yo me quedé con eso, pero no hubo un porqué, qué fue lo que se complicó, qué fue lo que pasó, quién lo atendió, quién estuvo con él, o sea, no tenía yo más explicaciones. El acta de defunción dice posible COVID, neumonía típica posible COVID, o sea, fue algo que de pronto mi papá estaba sano y de pronto ya no. Y yo me quedé con esa sensación de cómo estuvo mi papá, cómo estaba, cómo era el hospital, no podías ver nada del hospital, no podías, bueno, obviamente no podías entrar, pero no podían tener teléfonos los enfermos, nada. Entonces yo ni siquiera sabía cómo estaba mi papá, cómo estuvo esa semana. Me quedé con tantas preguntas, con tantas incógnitas, con tantas cosas sin resolver, sin responder. Eso es lo que yo he tenido que trabajar durante todo este tiempo. Creo que siempre será como una herida, no solo la pérdida, sino este no saber, esta incertidumbre de qué fue exactamente lo que pasó. Mi amiga doctora me decía, Ana Paula, es que el COVID así, ahorita es así, no sabemos. De pronto se enferman, empiezan a mejorar y en el día 10 de la enfermedad, ¡pum!, hay algo que pasa que no sabemos qué es, que hay un bajón y no sabemos por qué. Pero entonces yo preguntaba, bueno, pero si fue COVID o no fue COVID, porque nunca me confirmaron que haya sido COVID. Nunca entregaron una prueba positiva. Ya sé, pero fue yo lo COVID, sé, pero en esos momentos y ahorita incluso, en este trauma de la pérdida, pues claro, quieres encontrar respuestas. Y de pronto sabes que hay respuestas que no puedes encontrar porque quizás no las tienes en papel. Y a lo mejor es lógico, pero yo lo quería ver en un papel, me explico, para darle una explicación a lo que pasó. Finalmente sé que esta es una historia de muchas de esa época, una historia de una vivencia horrible, porque aparte todo el post también fue muy traumático, de ir a reconocer el cuerpo, de sacar el cuerpo del hospital, ver tantos enfermos, tantas familias, tanta gente que llegaba pidiendo un espacio y no había. O sea, estuvimos ahí en primera fila cuando queríamos recibir el cuerpo. Fue un día entero de estar ahí en el hospital esperando afuera, que lo dejaran salir, que fueran por él. La incineración duró, Creo que 2 días o 48 horas. Murió el 29 y lo incineraron hasta el 4 de enero. Cierto. O sea, fueron 5 días de estar esperando que lo incineraran y pasar por las cenizas. No pudimos hacer un velatorio, no pudimos velarlo, no pudimos hacer nada, no pudimos recibir gente, porque obviamente después, mi familia, por ejemplo, que en ese momento estaba planeando desde que la Navidad y no sé qué, obviamente pasó esto y fue de cada quien en su casa, todos encerrados, nadie ve a nadie, nosotros en duelo, no vimos a nadie nos fue a ver. Bueno, a mí me fue a ver una amiga, me fueron a visitar amigas, pero así como de lejecitos de pronto, pero no hicimos nada, no vimos a nadie, no abrazamos a nadie, eso estuvo muy, muy cañón. O sea, esa sensación de querer
de querer compañía y al mismo tiempo no, pero a la vez no poder tampoco, no poder abrazar a nadie, sentir miedo, sentir pánico de que, me acuerdo que yo decía, es que, ¿y si nosotros nos enfermamos y nos contagiamos y el bebé, qué va a pasar? Y, o sea, es que era un pánico en todos los sentidos que creo que sí hubo mucho que trabajar después y ahorita que me acuerdo me dan hasta ganas de llorar porque sí creo que fue un momento muy traumático en todos los sentidos. Yo me llevo como varios puntos. Como uno, lo que dices, lo importante que es en una crisis como esa y en un duelo, tener a tu gente, tu abrazo, alguien que te exprima. Yo tengo la imagen de cuando tú lloras en un momento como delicado, apretarte, porque siento que te aprieto y es como que te dreno, te aprieto y empiezas tú a llorar. Y siento que eso es parte de la función de un abrazo, de un cercano. Como dar ese confort, pero también como ayudar a exprimir y a sacar eso. Y al no poder tener contacto, al vivir en contacto cero, fue bien complicado como ese duelo. Y todo esto de la historia, o la parte que creo que lo vamos a dividir en dos episodios, pero esta parte me lleva a un punto que quería tocar. Tu papá fue alguien que me reivindica la imagen de la figura paterna. Muchas veces me he peleado yo con defender la importancia del papá en la crianza. Hay muchos estudios que sustentan el valor del papá. Creo que el papá peca de invisibilidad. Lo hemos platicado en donde está la lactancia, el posparto y el papá a veces pareciera que puedes prescindir de él. Y creo que al final podemos prescindir de cualquiera de los dos. Pero el papá quizás todavía más, esa es la idea. Y pensar en tu papá, en la fuerza que tenía en la familia. Sé que mi suegra fue sostén muchos años, sé que mi suegra tiene una historia, otra parte de la historia en donde no la quiero hacer de menos para nada, es alguien a quien admiro mucho y que al igual que tú ha tenido como esta parte de cargar a la familia y ser pilar, pero la parte que me tocó a mí en los últimos 10 años con mi suegro fue de una persona que cargaba a su manera a su familia, que era parte vital. O sea, se va mi suegro y se va el pivote de la familia. A lo mejor va a sonar muy duro para los que se quedan, pero era quien le daba como calma y contención a mi suegra, quien le daba contención a mi cuñado y dirección, y quien te daba a ti escucha y te centraba. Era como una figura que hasta que se fue, no es porque no tuviéramos consciente lo importante que era, pero cuando se fue como, ¡oh! Y van varios años y es todavía el momento en el que se siente la ausencia, más allá de la falta de cierre que tuviste tú, sino más allá de eso, se siente por ese hueco que no hemos logrado acomodar entre los personajes de la familia, alguien que lleve como esa batuta. Para mí, igual, es que son detalles que pueden ser ofensivos, pero no se pretende eso. Para mí, de alguna manera, se lo han distribuido. En gran parte, creo que muchas veces eres tú, otra le toca a tu mamá, otra le toca a tu hermano. Desde mi punto de vista, eres tú, que tampoco tienes por qué sustituirlo. Pensar en sustituirlo creo que se me hace un detalle equivocado. Pero la función de alguna manera la han equilibrado y creo que a veces recae quizás más en ti. Pero esta parte de un papá que cuando se va deja una familia tan desacomodada, dentro de toda la tragedia que representa, es como un mensaje de decir, es que el papá es muy importante. Y cuando veo eso en alguien como tú, digo, es que el papá es muy importante. Y no es que me dé gusto la situación, quiero aclararlo, para nada. De hecho, yo creo que ha sido la segunda muerte más dolorosa que me ha tocado vivir. Pero ver la importancia de la figura paterna en la ejecución y en la ausencia de tu papá, digo, reivindica para mí en muchos sentidos todos los comentarios que se generan, que se hacen y esa imagen despreciada muchas veces que se tiene de los papás. Sí, totalmente. Y ahorita mi papá justo estaba viviendo una etapa de su vida hermosa que era el ser abuelo. Estaba descubriendo este amor a los nietos desbordado y se le iluminaban los ojos, la cara cuando veía, ¿no? A nuestra cría. Y creo que eso es algo que a mí me dolió muchísimo porque sentí que la vida le quitó a los dos esa oportunidad de vivirse y de disfrutarse, ¿no?
A mí eso, yo decía, es que yo sí estaba muy enojada con la vida porque decía, a mi papá le faltaron años, murió de 68 años, pero aparte estaba muy bien, muy bien. O Pues sea, no tanto, porque por eso se fue también. digo, no, pues así pasó, aparentaba, pues, pero ya había más temas ahí con él. estaba bien, pues, estaba bien. Y creo que a mí algo que me dolió mucho fue eso. Yo no me imaginaba antes de tener hijos cómo iban a ser mis papás como abuelos, lo platicamos alguna vez. Y siempre lo dije, si alguien, digo, de mi mamá, pues era un poco lógico cómo iba a ser, ¿no? O sea, por la cuestión maternal, no lo sé, es quizá un poco el tema que estamos tocando. La cuestión con mi papá me sorprendió porque descubrí en mi papá un abuelo que nunca me imaginé, amoroso, juguetón, desbordado, entregado, o sea, hacía todo. Y me dolió muchísimo que le quitaran a los dos esa oportunidad, porque aparte también el chiquillo también identificaba perfectamente al abuelo. Entonces, me dolió mucho. Yo siempre digo que yo de chiquita tenía este delirio de, no sé por qué sufría mucho de niña, tenía mucho miedo de que mis papás se murieran, era algo que me afectaba en el día a día, que me costaba trabajo, por ejemplo, ir a la escuela porque me daba miedo que de repente un día no llegaran mis papás. Y en específico con mi papá yo tenía eso, ese miedo a la ausencia, no a la ausencia porque él se fuera, porque era un papá súper presente, súper amoroso conmigo. Teníamos una relación de verdad increíble, hermosa, cercana. Era un gran confidente desde siempre. Fue un papá súper presente, siempre fue un papá presente en casa, no en la oficina, en casa. Y cuando pasó, sí sentí que la peor pesadilla se hizo realidad, ¿no? Y es algo que me costó mucho trabajo, muchos meses superar. Creo que nunca se supera, creo que hace poco justo escribía en mis redes que siento que este duelo es como algo que más bien nunca se supera, más bien se aprende a vivir con el dolor. A veces regresa con la misma intensidad, a veces no te acuerdas que está porque la vida te obliga a seguir viviendo y a seguir disfrutando de lo que amas y de las personas que amas, porque también creo que ese es el legado más importante que me dejó mi papá, el amor a la vida y el amor a las personas que te aman, ¿no? El dar amor, el recibir amor y el disfrutar la vida al máximo. Y por eso uno se obliga a seguir viviendo y se te olvida a veces que existe el duelo, se te olvida que duele, pero cuando regresa ese dolor, de pronto no hay manera de cerrar el grifo, ¿no? Y los meses posteriores fueron llanto todos los días, día y noche. Creo que lo que me sacó adelante, pues obviamente fue la cría, porque no había de otra, porque es algo que instintivamente te saca adelante, me sacó adelante, me motivaba a seguir adelante. Y no recuerdo nunca haber llorado tanto como en esas épocas. Es que era en la noche antes de dormir, despertando cuando cobraba conciencia y me acordaba de lo que había pasado, y a lo largo del día en lo que platicaba con amigas, con la terapeuta, con Iván, es que era llorar y llorar y llorar. Pero a ver, Ani, por ejemplo, tú tenías una maravillosa relación con tu papá. Hay una foto que si luego me das permiso la voy a poner. Sí. Si no, ahí no aparecerá. Por Si no, es que no me dio permiso, ahí está. Ahí va a aparecer. Mm. Esa foto se las tomé yo. Uh-huh. Y yo creo que tú tendrías 28 años, yo creo. Y es como si estuviera cargando a su bebé. Esa foto me encanta. Uh-huh. Y tenías una relación muy bonita con tu papá. Yo creo que eso es como parte, además de como de tu inteligencia emocional, lo que te ayuda como a seguir. Mi punto con todo esto es el que tú hubieras tenido una buena relación, creo que te facilitó el proceso de irlo sanando. Porque si algo pasó, o sea, no pudiste decir, no pudiste cerrar, no pudiste decirle No nada. decir Fuiste nada. tú la que le mandó el último mensaje. Eso estuvo padre. Uh-huh. El video se lo mandaste tú, lo respondió general. Fuiste tú la, o sea, como en ese sentido. Fuiste tú la, no, es que tengo que tener cuidado, o sea, pero de alguna manera tú junto con tu hermano, quienes orquestaron la subida, la ida, para traerlo, para moverlo,
de alguna manera sí creo que fuiste tú quien hablando con tu amiga dijo, no, sí no lo llevamos. O sea, sí llévenselo. Estábamos ahí mi cuñado y yo y de sí, o sea, no le quiero quitar porque mi cuñado sorprendentemente tuvo esa serenidad, ese aplomo, esa fuerza como para ir actuando. Él iba ejecutando. Mi lectura es, él era la carne de cañón que iba ejecutando y tomando todo como... Las acciones difíciles las hacía él, unas muy difíciles. Y como en el centro de mando estabas tú así como de, vamos para acá, vayan para allá, vayan para acá. Y yo estaba de chofer, ¿no? O sea, como en ese sentido, pues. Pero siento que eso tiene mucho valor. Pero no me imagino que era parte de todo, de la idea central de este episodio es cómo te hubieras sido si hubieras tenido una mala relación o si te hubieras ido en pleito. Siento que aún siendo lo difícil que fue, te ayudó el tener una maravillosa relación con él y el haberte quedado con la calma de que hiciste todo lo que estaba en tus manos y todo lo posible. Sí, de acuerdo. Pero ¿cómo te quedas con eso? Justo creo que en el momento no lo ves, porque en el momento solo ves lo malo, lo triste, la realidad que es ya no está. Y me costó mucho trabajo y un poco de tiempo llegar a ese punto donde me tocó apreciar lo que sí tuve, lo que sí viví, al honrar al padre que tuve y saber que su legado lo dejó intacto y vive a través de mí. Me costó tiempo entender que justo la relación que yo viví con él fue y es el de los tesoros más grandes que tengo en mi vida, que es una de las grandes voces maestras que existen aquí adentro, mi papá, ¿no? Y aquí. Me costó tiempo, me costó trabajo, mucho trabajo también con una terapeuta, pero sí, yo agradezco el haber tenido la relación que tuve con mi papá, que no quedó nada, nada sin decir, que no quedó un te quiero, un abrazo, un te amo, o te adoro, más bien nos decíamos te adoro, que siempre fuimos, yo sé que para él siempre fui, no quiero decir la persona más importante porque seguramente junto con mi hermano y seguramente junto con mi mamá, pero sí creo que fuimos siempre su prioridad. Y para mí la familia, el amor que tengo hacia mi familia, viendo hacia abajo, pues eso me lo heredó él. Ese amor a la familia, ese amor, éramos muéganos, o sea, mis papás, mi hermano y yo éramos muéganos y eso es ese amor a la familia, como ese lazo inquebrantable que me dejó, es que es lo que yo estoy tratando de hacer hacia abajo, hacia mi familia, de crear, ¿no? Y definitivamente creo que para mí el duelo y el aprendizaje de la muerte de mi papá, de esta trascendencia, ha sido como ha sido gracias a la relación que tuve y al apreciar lo que sí tuve. Que me quedé con ganas de 15 años más, porque estoy segura que él hubiera estado aquí fácil 15 años más. Pues sí, me quedé con ganas de 15 años más. Me quedé con ganas de que mis hijos crecieran con un abuelo, con ese abuelo presente, que les enseñara todo lo que tenía que enseñarles de música, de la vida, de la pasión que él tenía por vivir y por hacer lo que él hacía, porque aparte las pláticas con él eran pláticas realmente las mejores pláticas que he tenido en mi vida. Y me quedo con eso, ¿no? No hay muerte sin vida, no hay vida sin muerte. Y la enseñanza más grande que me dejó la muerte de mi papá es vivir la vida y amar a mis personas, amar a mis seres, dar lo mejor. Yo me quedo con yo me quedo con dos frases. Una, la de mi vida no tenía sentido antes de ti, hacia mis hijos. Y dos, con las mejores pláticas que he tenido en mi vida. Ay, No, estoy molestando, entiendo el contexto. No. Sí, es que No, lo entiendo. A ver, en una frase muy corta, como nos pasamos, pero ha sido como un gusto. Quiero decir... Que cierra esta parte contigo. Mi papá fue una persona que vivió la ausencia de su mamá. Su mamá murió cuando él tenía 2 años. Y él siempre me platicó del gran dolor que fue la ausencia de su mamá, el no tener a su mamá presente, el no conocerla, ¿no? Prácticamente. Y yo
justo el dolor que me quedó de perder a mi papá me hizo darme cuenta que yo fui muy afortunada por conocer a esa persona que fue mi papá, que fui muy afortunada de conocerlo como abuelo. Y a mí lo que me deja la muerte de mi papá es amar a mis hijos, no quedarme con ganas de nada, de decirles te amo, de entregarles todo lo que pueda, todo lo que soy, hablando de temas como espirituales y emocionales, ¿no? Sentimentales, y de vivir la vida sin miedo. O sea, al principio a mí me dio mucho miedo la muerte, y ha sido un tema importante, porque me quedé un poco traumada, y creo que es normal, pues me quedé traumada con la cuestión de las enfermedades, de la muerte, se enfermaban y yo decía, no puede ser. Y creo que ya con el tiempo, entendiendo un poquito más y haciendo las paces con esta pérdida, me doy cuenta de que es algo inevitable, pero tenerle miedo no me va a hacer vivir mejor. Entonces, simplemente respetar la vida, amar la vida, vivirla al máximo y dar lo mejor de mí, sobre todo a mis hijos, a mi pareja, a mi familia, ¿no? Obviamente también a mi mamá, apreciar mucho la presencia de mi mamá hoy en día, la presencia de mi hermano, apreciar mucho lo que hoy sí tengo, y justo no pelearme por cosas intrascendentes, ¿no? No pelearme por cosas, de pronto nos podemos pelear con los hermanos o con los papás por cosas que no son importantes. Hay que aprovechar y apreciar el momento que tenemos presente donde sí están, y no desaprovechar esos momentos que el día de mañana podemos arrepentirnos o extrañar. Pues muy bien, Ani, muchas gracias por compartir algo así. Sé, porque entiendo que es como doloroso, era como parte de la idea de tributo, que no me gusta a mí, como esta ofrenda de Día de Muertos, pero lo que no me gusta es la palabra Día de Muertos, esta ofrenda para estos días. Yo me quedo con mi suegro, algo como muy rápido, que a pesar de que tenía uno de sus más grandes tesoros, o la idea de haberle arrebatado uno de sus más grandes tesoros, si en algún momento tuvo algo en contra, no lo sentí, no lo hice saber, no me lo hizo saber, y al contrario, como que me hizo extensión de su tesoro. Y eso es algo que valoro mucho y que agradezco, que siempre estuvo ahí como para echar la mano y para cobijar. Eso es algo que para mí fue invaluable, que tengo muchas anécdotas de cuando le pedí la mano de Ana Paula, de cuando le dije que íbamos a vivir juntos, que ya estábamos viviendo juntos, de cuando le pedí que nos hiciera me prestara unos músicos para pedir la mano y me llevó como 8 músicos, de cuando me sacó del hospital también, en muchas ocasiones. Tengo como ese recuerdo, y estoy como agradecido en ese sentido. Y algo que se me hace muy digno de lo que dices y que lo quiero retomar es que las ausencias, las muertes o las pérdidas que tengamos no hagan que nos quedemos pensando en ello. Siento que muchas veces se fue mi papá, se murió mi papá, sí, pero aquí está tu mamá y no le estás haciendo caso, ¿no? Como sana la relación con tu papá a través de tu mamá. O sea, ya no está él, pues ama a tu mamá. No digo por ti, lo digo al papá, mamá. O sea, como de no te quedes ahí. Sana lo que puedas con esa historia y aprovecha la historia presente para solucionarlo. Creo que eso es como una buena clave. La idea era platicarle 2 historias, lo vamos a dividir en 2 partes. Esta fue la historia de En sus letras, Juan Ignacio, y otra de los que lo voy a dejar. Voy a nada más a ver el copyright, que no haya temas, pero mi suegro no tuvo un homenaje en su momento por todo lo que pasó. Ya después, años después, llevamos las cenizas a su tierra natal. Pero aparte de eso, le hicieron uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida, con decenas de sus músicos con los que trabajó, tocándole, que se oía eso magistral. Lo voy a dejar después de despedirnos, quien lo quiere escuchar, voy a dejar ahí una partecita, porque qué belleza fue escuchar. Fue 5 meses eso, después. 5 meses después, qué belleza escuchar
ese concierto tan merecido para alguien como mi suegro. Bueno, abracen a sus seres vivos, mándenle besos a los que se fueron y nos vemos en el siguiente. Gracias por escucharnos. Suscríbanse, denle like, comenten.